El patrón de radiación de una antena es una representación gráfica bidimensional o tridimensional que nos muestra las zonas en que dicho dispositivo radia su potencia. Dependiendo de cómo sea dicha distribución, es posible clasificar a la antena como omnidireccional o direccional. La antena es omnidireccional si la radiación es en todas direcciones. En esta imagen podemos ver que en la vista horizontal la radiación es casi homogénea en todas direcciones, pero en la vista vertical sufre cierto estrechamiento. La antena es direccional si la radiación se acentúa hacia un punto en especial. Como podemos observar en esta gráfica, esta antena tiene una máxima ganancia hacia la dirección de 90 grados, alcanzando 12.45 decibeles. Una de las formas de obtener este patrón es utilizando el modelo matemático que describe a la antena y graficándolo a través de un simulador, lo cual nos daría un diagrama como el de la figura. Pero si se tiene la antena y se quiere obtener dicho patrón, es necesario realizar una prueba física de barrido a dicha antena, que es similar al barrido de un radar como el que se muestra en el siguiente video, solo que desde el otro punto del área de cobertura de la antena se coloca otra antena receptora y se van captando los niveles de potencia recibida cada vez que se avanza cierta cantidad de grados. La relación ángulo-potencia recibida se captura en una tabla para estar en disposición de analizarlos y obtener la gráfica de radiación de la antena. Cabe mencionar que dependiendo del instrumento que se utilice para medir la potencia recibida, esta podría estar expresada en volts si se usó un osciloscopio, o en watts o decibeles si se utilizó un analizador de espectros. En esta tabla podemos observar que la potencia está en miliwatts, por lo que es posible que se haya utilizado un analizador de espectro. Para graficar el patrón de radiación será necesario hacer uso de una gráfica polar, como la que se muestra a continuación, que a diferencia de un plano cartesiano, en lugar de tener coordenadas X y Y, cada punto se grafica con el ángulo y el radio, que en nuestro caso sería la magnitud de la potencia recibida. Primeramente es necesario graduar la gráfica polar. En el caso de los grados, este ejemplo en particular ya está graduada de 15 en 15 grados, pero para graduar el eje de los radios se debe dividir el valor máximo de la potencia recibida entre el número de círculos concéntricos para así determinar la escala más apropiada. De manera que si son 8 círculos y nuestra potencia máxima recibida es de 75 miliwatts, 75 entre 8 es igual a 9.37 miliwatts, pero lo recomendable es redondearlo al entero inmediato superior, que en este caso sería 10 miliwatts, y ahora sí, graduar la escala de potencia, de manera que la gráfica polar quedaría como se muestra en la figura. Ahora bien, empecemos a graficar. La primer fila de la tabla se refiere a la coordenada polar con ángulo 0 grados y radio de 75 miliwatts, de manera que posicionándonos en la línea que apunta a 0 grados, subimos hasta encontrar el valor de 75 miliwatts. Como ese valor no está marcado en la gráfica, asumimos que es el valor intermedio entre 70 y 80 miliwatts, por lo que ahí dibujamos nuestra primera marca y continuamos con este procedimiento para cada una de las coordenadas. Una vez que marcamos todas las coordenadas y unimos los puntos, obtenemos el patrón que se muestra en la imagen.
y al observarlo podemos determinar que la antena es una antena direccional, pero aún es necesario conocer el ancho de haz, ya que el ancho de haz es la separación angular entre los dos puntos de media potencia en el lóbulo principal del patrón de radiación. Primero tendremos que definir entonces dichos puntos. Si la potencia se midió en decibeles, la media potencia se calcula restando al valor más alto 3 decibeles. Si el valor se tiene en watts, la media potencia corresponde a la mitad de la potencia máxima graficada. Y si el valor se tiene en volts, la media potencia corresponde a multiplicar el voltaje máximo por la constante .707, que también se le conoce como valor eficaz. Una vez conociendo estas reglas, procedemos a marcar los puntos de media potencia. Entonces, si el máximo nivel de potencia censado fue de 75 miliwatts, según la regla anterior, la media potencia sería la mitad, es decir, 37.5 miliwatts. Nos posicionamos en la circunferencia del lóbulo principal y marcamos de ambos lados el punto donde el lóbulo cruza el círculo imaginario de 37.5 miliwatts. Una vez colocadas las marcas, trazamos el ángulo saliendo del centro y cruzando por el punto de media potencia marcada, para finalmente medir con un transportador dicho ángulo, que para el caso de este ejemplo es de aproximadamente 100 grados. De este modo es posible conocer el ancho de haz de una antena. Pero reconsidéralo un poco y piensa lo siguiente: ¿qué relación habrá entre el ancho de haz y la ganancia de una antena?